Bienvenidos a Altitud. Abróchense los cinturones, que estamos a punto de despegar. Hablemos de aviación en serio. Hola nuevamente a un nuevo episodio de Altitud. Hoy abordaremos un tema que inquieta a muchos dentro del sector aeronáutico. ¿Está México en riesgo de volver a ser degradado por la FAA categoría 2? ¿Qué significa eso? ¿Qué se ha hecho desde la última vez? ¿Y qué es tan cerca o lejos podríamos estar de una nueva sanción? Este es un momento oportuno para hablar del tema porque apenas el pasado 25 de mayo se cumplieron exactamente 4 años desde que la FAA degradó a México a categoría 2. ¿Se acuerdan de esto? Pues para responder a estas preguntas me acompañan dos voces con gran experiencia en el mundo de la aviación latinoamericana, Arturo y Fabricio. Gracias por estar aquí. Arturo, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué la FAA tiene autoridad para sancionar a países como México? Gracias, Nico, y un saludo al auditorio. Buena pregunta. La FAA, como Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos, está obligada a garantizar que todas las operaciones hacia y desde su territorio cumplan con los estándares de seguridad internacionales establecidos por la OASI. Entonces, no se trata de imponer soberanía, sino de proteger a los pasajeros y mantener, por lo menos, un nivel mínimo global. Si un país no cumple, pues no puede operar con la misma flexibilidad en Estados Unidos. Y acuérdense que es importante entender que no se trata de castigos arbitrarios. La FAA, Federal Aviation Administration de Estados Unidos, lleva a cabo programas de auditorías técnicas periódicas bajo el programa IASA en todas partes del mundo. Ellos evalúan si las autoridades de aviación de cada país están cumpliendo con funciones críticas, tales como emisión de licencias, certificaciones, vigilancias, inspecciones, etcétera. Entonces, si esas funciones están comprometidas, puede darse la degradación como consecuencia. Sí, de hecho, todos los países miembros de OASI tienen el mismo derecho, el mismo que tiene la FAA. Pues lo que pretendemos es garantizar que las aeronaves que vuelan a sus territorios o, dígase, espacios aéreos cumplan con los requisitos mínimos de seguridad. Y así, de esta manera, evitan dos aspectos importantes, Nico. El primero es que alguna aeronave extranjera sufra un accidente que a su vez provoque lesiones o muertes a personas en tierra, como por ejemplo el reciente accidente de la ambulancia aérea mexicana, que recordarán cayó en la zona urbana de Filadelfia y que desafortunadamente, además de fallecer las 6 personas que iban a bordo, pues también falleció una persona en tierra y resultaron heridas alrededor de otras 19. Y lo segundo, pues es evitar que ciudadanos estadounidenses viajen precisamente en aeronaves extranjeras cuyas autoridades no cuenten con los programas de supervisión de seguridad adecuados y que por lo tanto, o por ende, puedan correr un riesgo. Para entender un poquito mejor. México vivió esta situación en carne propia en el 2021, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente, Arturo? ¿Qué nos puedes comentar de esto al respecto, como para entender un poco mejor? Bueno, pues es que en resumen, la FAC no cumplía con varios puntos críticos. La FAC es la Autoridad Aeronáutica Mexicana. Y había deficiencias en la certificación, por ejemplo, de pilotos, la falta de personal técnico para supervisar. Los recursos eran insuficientes, Nico, y problemas también serios en la documentación de procesos. Todo esto y algunas otras cosas más provocaron que la FAA nos degradara a categoría 2 precisamente, sí, en mayo del 2021. Lo que ocurrió, Nico y Arturo, la verdad es que nos fue de la patada. Vale la pena recordar un aspecto muy importante, lo que acabas de comentar, Arturo. La responsabilidad de mantener la categoría 1 ante la FAA recae exclusivamente en la autoridad aeronáutica del país evaluado. En el caso de México, como bien dijiste, se trata de la Agencia Federal de Aviación Civil, la AFAC. La FAA no califica los niveles de seguridad de las aerolíneas mexicanas como tal, sino la efectividad de la autoridad que las está supervisando. Sí, pero y efectivamente quienes pagan los platos rotos cuando hay una recategorización, pues son las propias aerolíneas. Pues cuando un país baja a categoría 2, son las líneas aéreas las que no pueden incrementar frecuencias ni abrir nuevas rutas a Estados Unidos, ni modificar sus certificados de operación. Sí, acuérdense también que una de las consecuencias más importantes de la degradación fue que Aeroméxico, Viva y Volaris, principalmente, estuvieron impedidas para agregar nuevas aeronaves a sus respectivos certificados de operador aéreo, el famoso AOC, ante la FAA.
Y esto es muy irónico porque justamente los aviones de nueva fabricación son más modernos y eficientes que los que sí tenían autorizados estas aerolíneas para seguir Sí. operando en categoría 2. Otro efecto adverso que me viene a la mente fue la suspensión inmediata de los acuerdos de código compartido que estaban en vigor entre aerolíneas mexicanas y de Estados Unidos. Y esto pues por directriz de la propia FAA al degradar a la FAC. Y esta suspensión de las alianzas y de los acuerdos en vigor pues limitó la conectividad y muchos de los beneficios propios de las alianzas comerciales. En particular se vieron afectadas las alianzas de código compartido entre Aeroméxico y Delta, Aeromar y United, y Volaris y Frontier. Entonces, estas alianzas y estos acuerdos se vieron realmente reducidos a su mínima expresión, en tanto perduró la degradación en México. Por supuesto, impidió también la puesta en marcha de nuevos acuerdos de este tipo. Recordemos que ya hace algunos años, Viva Aerobús y Allegiant presentaron una solicitud para implementar una alianza parecida en concepto a la de Aeroméxico y Delta, y esta se quedó totalmente congelada porque prácticamente coincidió con la degradación a categoría 2. Y bueno, México estuvo en categoría 2 casi 30 meses, lo cual generó ciertamente cuestionamientos y desconfianza internacional sobre nuestra capacidad regulatoria. Pero para entenderlo como un poquito mejor, ¿qué acciones tomó el gobierno mexicano y qué acciones se tomaron para recuperar la categoría 1 en 2023? ¿Qué hizo el gobierno o hubo un grupo o qué se hizo en general para tomar y recuperar esta categoría 1? Recuerdo que fue un esfuerzo muy intenso y multidimensional, Nico. Primero y principalmente la FAC trabajó de forma coordinada con la FAA. Se capacitó al personal, se actualizaron procedimientos internos, se atendieron los hallazgos previos derivados de las auditorías y hubo una supervisión directa sobre las áreas críticas impactadas. También recuerdo que hubo una colaboración importante de parte de las aerolíneas en apoyo a la FAC. Un tema importante que no debemos pasar por alto es todo el tema legislativo. Como recordarán, el Congreso votó una serie de leyes que reafirmaron la autonomía administrativa y la independencia presupuestal de la FAC. La FAC en su momento se veía que era demasiado dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y justamente uno de los principales hallazgos de la auditoría era que la FAC no tenía esta autonomía tan importante que debe tener como agencia, y es algo que finalmente se logró a través del proceso legislativo. Y finalmente te mencionaría, Nico, que se hicieron grandes esfuerzos para homologar prácticas con estándares internacionales de la industria. Sí, sí, pero también hay que decir que el proceso fue muy lento, como bien mencionas, casi 30 meses, principalmente por falta de presupuesto, y ahí eventualmente ayudó el Congreso. Y por supuesto de capital humano bueno, sin dinero y sin gente, pues esto provocó que la recuperación tomara mucho más tiempo del que hubiera sido deseable. Bueno, pero ahora la gran pregunta, vámonos ahorita a, ¿por qué no comentamos a lo que está pasando? ¿Podría pasar hoy? ¿Corremos realmente el riesgo real de volver a categoría 2? ¿Qué crees, Fabricio? ¿Qué crees, Arturo? ¿Realmente puede pasar esto? Mira, Nico, yo no creo que sea inminente, pero de que existe el riesgo, existe. Y aunque recuperamos la categoría en su momento, las causas estructurales, la verdad es que no se han resuelto del todo. Como ya mencionaba Arturo, la FAC sigue enfrentando recortes presupuestales. Es un factor clave que le impide, entre otras cosas, subsanar un déficit de personal y capacidades de ejecución. Sí, sí, los problemas siguen porque hemos entendido que la ejecución de verificaciones de seguridad, es decir, estas auditorías, pues siguen siendo deficitarias porque, por ejemplo, en el 2023 solamente se completaron 24 auditorías de más de 100 que se tenían programadas. Y si a esto sumamos incidentes como la pérdida de la señal GNSS, que no es otra cosa más que el GPS que ha ocurrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, o algunos problemas operativos en el espacio aéreo precisamente del Valle de México,
Pues sí, Nico, hay elementos que podrían reactivar una revisión crítica por parte de la FAA. De hecho, estas fallas han sido suficientemente graves como para provocar la emisión de una alerta formal por parte de la Federación Internacional de Pilotos IFALPA, advirtiendo puntualmente sobre los riesgos que estas interferencias representan durante las fases críticas del vuelo aquí en la Ciudad de México. Bueno, a ver, quiero detenerme aquí un momentito, como para entender mejor. A ver, Fabricio, si México fuera degradado otra vez, ¿qué consecuencias podríamos esperar y en qué se diferenciarían del 2021? ¿Qué podría pasar? Híjole, primero, bueno, evidentemente se repetirían las restricciones técnicas que ya comentamos. La misma limitante de no poder incrementar frecuencias, no abrir nuevas rutas, suspender los acuerdos de alianzas, no poder incorporar aviones de nueva incorporación a la flota, etcétera. Pero creo que hoy el golpe sería potencialmente más fuerte de lo que fue hace 4 años. Porque tenemos que recordar que durante 2021 y 2022 el mercado de México, en particular el doméstico, tuvo un desempeño muy sobresaliente, con tasas de crecimiento interanual de 2 dígitos. Esto, como recordarán, pues lo atribuimos a la recuperación de la demanda pospandemia y a una inversión aumentada de vuelos y asientos en rutas nacionales, obligada en buena medida al cierre del crecimiento en los Estados Unidos. En 2025, y por lo que parece avisorarse para 2026, pues el desempeño de la industria aérea, no solo en México, sino en el mundo, está siendo afectado por un entorno macro más frágil e incierto. Entonces, imagínense si ahorita Como nos comentamos, cayera... ¿no, Fabricio? Como comentamos el podcast pasado. Correcto. Fue un poco el contexto del entorno que comentamos la vez pasada en el episodio 1. Y entonces imagínense una degradación a categoría 2 en el contexto actual, pues sería particularmente nociva para las aerolíneas mexicanas porque nos agarra en un entorno de bajada, no de subida, como fue el caso hace 4 años. Y finalmente, me parece que una segunda degradación en menos de 5 años no haría más que reflejar una debilidad institucional que inclusive pues va más allá del sector aeronáutico. También afectaría la imagen y la reputación de México como país en el entorno global. Hablando así de la imagen del país y de los eventos que van a venir el siguiente año, etcétera, tengo entendido que en paralelo se está invirtiendo fuertemente en remodelar el AICM, ¿no? ¿Esto ayuda o reduce el riesgo de una degradación, lo que están haciendo en el AICM? ¿Qué opinas, Fabricio, ahí? Y tú también, Arturo. Cuando hablas, Nico, de los eventos que vienen el año que viene, sin duda te refieres al Mundial, Claro, claro. que ha sido así como que la bandera y el estandarte para impulsar pues trabajos de remodelación y de restauración de infraestructura muy necesaria en el AICM. Y en mi opinión esto definitivamente sí ayuda. O sea, las obras actuales que incluyen mejoras en pistas, calles de rodaje, sistemas de seguridad, nueva tecnología para la gestión de slots, por ejemplo, pues contribuye a generar una mayor eficiencia operativa y a reducir riesgos. Entonces, definitivamente es algo, digamos, una iniciativa que va por buen camino, pero pues hay que hacer más, evidentemente. Sí, pero y esto también, Nico, debe de ir acompañado de una mejora en la supervisión, ¿no? Y la gestión del sistema como tal, porque si no se fortalecen las capacidades técnicas de la FAC, todos estos avances físicos se quedan cortos y no vamos a tener mundiales de fútbol todos los años como para que se generen las autorizaciones presupuestarias y de personal para supervisar la operación aeronáutica del país, ¿no? Pero entonces, ¿qué tendría que hacer la FAC hoy para blindarse contra una nueva degradación? O sea, ¿qué realmente tendría que hacer? Primero, garantizar, como ya lo mencionamos, un presupuesto acorde a su responsabilidad. Y pues, con estos dineros, en segunda parte, contratar y capacitar inspectores, ingenieros, auditores, en fin. Y tercero, pues asegurar que una verificación de seguridad se cumpla y se documente para cumplir con el programa establecido. Sí, de acuerdo, Arturo. Yo nada más agregaría como cuarto punto mantener una relación técnica fluida, transparente y, digamos, muy abierta con la FAA. Y Sí. esto no es de una sola vez, es de todos los días, porque la credibilidad regulatoria realmente se va construyendo día a día. Sabemos que las decisiones de la FAA son técnicas, totalmente técnicas,
Pero ¿podría la situación política entre México y Estados Unidos y todo lo que está pasando últimamente y sobre todo este año influir en una posible recategorización? ¿Qué opinan al respecto? O sea, si hablas, Nico, de una, digamos, especie de contaminación del entorno político que pudiera impactar este tema, yo en principio Sí. no lo veo. O sea, desde mi punto de vista, la FAA actúa bajo los parámetros del programa YASA, que son muy objetivos, son muy claros, y se trata de evaluar a las autoridades aeronáuticas de cada país, pues con base en estándares de la industria, que son los de la OASI. Entonces, no evalúa aerolíneas ni relaciones diplomáticas y en principio todo este proceso pues, debe ser ajeno a presiones políticas. Ahora, quizás dicho lo anterior, la política pues, sabemos que siempre puede influir de manera indirecta en muchas cosas. Por ejemplo, si se percibe poca cooperación técnica de parte, en este caso, de la FAC, o si no hay total transparencia en la información, o se toman decisiones administrativas que debilitan a la propia estructura de la FAC. Eso quizá pudiera en su caso encender algunas alertas en la FAA y estas a su vez pues pasarse a otras dependencias, quizás el DOT u otras. Sí, Pero en sí, principio yo no veo que esto pudiera suceder, por lo menos no en un corto plazo. sí, pero habrá que considerar que si el contexto bilateral es tenso o bien desde aquí de México se llegara a desacreditar públicamente el proceso técnico, esta comunicación coordinada que tú mencionas, Fabricio, es muy necesaria para mantener un diálogo entre FAA y AFAC y que normalmente permite subsanar observaciones antes de una degradación pudiera verse pues disminuida, ¿no? Y entonces, aunque la recategorización debe tener evidentes fundamentos técnicos, el entorno político pudiera actuar como catalizador si se descuida esta relación institucional con la FAA. Y sí me gustaría dejar algo muy claro, ¿no? Aunque ya lo puntualizaste, Fab, pero la categoría no representa bajo ninguna circunstancia el nivel de seguridad aérea de un país. La categoría indica más bien la capacidad de su autoridad aeronáutica para precisamente supervisar a la aviación de ese país. Las aerolíneas mexicanas no tienen absolutamente nada que ver con la categoría que la FAA otorga a México. Nuestras aerolíneas son constantemente auditadas tanto por la misma FAA como por OASI y por incluso IATA. Y en estas auditorías, que son muy severas, se evalúan todos los niveles de cumplimiento de todos los estándares operativos, es decir, el mantenimiento de las aeronaves, la capacitación de su personal técnico, ya sea pilotos, sobrecargos, mecánicos, despachadores, en fin sí las operaciones de vuelo, manuales, procedimientos, en fin, todo el sistema de gestión de seguridad. Y, por supuesto, el estricto apego a la normatividad tanto de IATA como, por supuesto, de la OASI. Y, por lo tanto, yo creo que debemos de ser enfáticos en señalar que nuestras aerolíneas cumplen cabalmente con todos estos requisitos. Arturo, te refieres seguramente al estándar YOSA, ¿no? Que este estándar YOSA es digamos, el criterio más estricto y riguroso que certifica de parte de la IATA a las aerolíneas a escala global. Y pues claramente las principales aerolíneas del país cuentan con esta certificación YOSA. Nunca la perdieron o nunca se vio comprometida esta certificación durante la degradación. Correcto. Entonces el punto que haces me parece es importantísimo, porque en algún momento durante el transitar de esta degradación sí se malentendió, más bien debo decir, que era un tema de las aerolíneas y en realidad no lo es. Mil gracias por esta visión y bueno, creo que dejaremos este tema aquí porque en nuestro descenso ya estamos cruzando los 10,000 pies y como todos sabemos en la aviación, cuando cruzas los 10,000 pies hay cabina estéril. Esto fue Altitud, muchísimas gracias por volar con nosotros. Gracias por haber volado con Altitud. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.altitudeaviationleaders.com.mx. Los esperamos en nuestro siguiente vuelo.